¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están todos? Un placer como siempre, ven acá. Un gustazo, un gran gusto, por cierto. Una mañana... Importante eso que estabas aclarando recién, porque en realidad lo que considera o lo que genera la obligación es la naturaleza de lo que se llama el vínculo, ¿no? Claro. Es decir, más que la condición personal del ejercicio de la actividad, es si uno está vinculado a una actividad en la que aporta al BPS como tal, ¿no? Fuera de las áreas excluidas, como bien decías tú, ¿no? Un tema importante porque Uruguay tiene ese privilegio de tener organismos muy importantes en las que hay participación de personas electas por determinados sectores de la comunidad, ¿verdad? Claro. Y eso es un elemento muy importante para regularlos con los directorios y los centros de toma de decisión. Que debería ser repetido en otras áreas que últimamente como que no se han tomado en cuenta, ¿no? Claro, en realidad hay una especie de decadecimiento en materia de representación, ¿no? Es decir, a ver, el mundo hoy, Uruguay no es ajeno, pero el mundo ha asistido, sobre todo a partir de lo que desnudó la pandemia, y lo que venía desnudando en función de los grandes conflictos sociales y la pérdida de gobernabilidad que hemos visto en países centrales y en países muy cercanos, y que es un riesgo que siempre está con el tema de las actividades donde la sociedad estalla de algún modo. Bueno, lo vivimos en muchos países, ha habido un fracaso de la representación política, como hubo un fracaso, capaz que era para muy fuerte, pero no se me ocurre otro, por lo menos falló fuertemente, las funciones de lo multilateral. Lo multilateral, donde el COVAX y las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud llegaron tarde y mal a dar la respuesta que tendría que haber sido temprana y buena. Acuérdense que estaba pensado cubrir por lo menos el 3% de la población del mundo para poder llegar en cada país a cubrir con vacunas desde el primer minuto a todos los trabajadores de la salud. Por lo tanto, la capacidad defensiva de las naciones, de las sociedades, de las ciudades, hubiera sido otra. Y bueno, y en lo político, en materia de representación social, lo que hay que cuidar los partidos políticos, yo mañana estoy dando una conferencia internacional sobre ese tema, los partidos políticos, la gobernanza y la gobernabilidad, gracias a esta maravilla del Zoom, ¿no? Sí. Que me impide ir a ver a los amigos, pero personalmente, pero también abre la posibilidad de que uno esté en muchas cosas al mismo tiempo. Tengo conferencia el sábado y tengo el domingo. Y el tema justamente es ese, es los partidos políticos, la gobernabilidad, la cogobernanza, cómo hacemos para la convivencia pacífica, democrática, con libertades y respeto de derechos humanos y libertad con responsabilidad, en fin, esos temas apasionantes de este tiempo, pero que bueno, la representación de los organismos de conducción cuando se trata de voces que están en consulta con los distintos sectores interesados, sin duda sirve de factor de regulación. Dicho de otro modo, para cerrar este punto, lo importante en la vida es tener un interlocutor válido, ¿verdad? Claro. Y, tanto para lo personal como para lo que es colectivo. En una empresa tener a alguien que pueda representar a todos para poder hablar con una patronal y gente seria, a uno le da la tranquilidad de saber cómo negocia de cada lado. Lo pasaba en el Consejo Superior de Salario, por ejemplo, que es de todo el Estado, ¿no? Bueno, tener movimientos sindicales que tengan, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, ese es otro tema, me refiero a lo funcional, cuando uno tiene del otro lado gente que es representativa, tiene centros de asesoramiento fuertes, gente inteligente que plantea las cosas, bueno, cuando se pueden encontrar acuerdos que son la fórmula de poder seguir adelante, realmente son factores de paz social. Donde no lo hay sistemas que construyen, que comprimen a la sociedad y la mantienen cuasi sometida hasta que un día las cosas no pueden más, como lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia personalmente, lo vimos en París personalmente, bueno, esperamos no tenemos que verlo en ningún lado más, aunque todo indica que hay algunas canalizaciones políticas que están llevando a cambios muy fuertes en materia política y en la región, cuyo ejemplo más importante, que a veces olvidamos sociológicamente, es el caso de Chile. El caso de Chile, luego de los estallidos que eran realmente tremendos, porque además las protestas, como sucedieron en varios lados, eran por muchísimos temas distintos, inconexos,
y sin una representación de interlocución, lo viví. En determinado momento en Chile la situación se apaga, como en todos lados, por el tema del COVID, que fue un congelamiento de la posibilidad de la acción callejera y todo lo demás. Pero además la solución política, que fue un gobierno que dice, mire, yo ya me voy, vamos a ver, hacer una constituyente, llamemos a ver quiénes son los que van a hacer la nueva constitución, a una consulta pública, y van a haber elecciones de nuevas autoridades que van a ser ahora en noviembre. Y bueno, hay indicadores de cambio de tendencia política de quienes pueden ganar la elección, pero eso es una especulación. Lo que es un hecho es que se presenta un plebiscito para elegir a quienes van a ser los que van a reformar la nueva constitución, o sea, nombrar los constituyentes. Entonces, de paso, una experiencia que uno habla de los constituyentes y se acuerda de todo. Hola. A ver que no, o sea, te perdí, Alberto, un minuto allí. A ver, ahí estamos. Ahora sí, cuando hablamos de los constituyentes, sí, ahí se te perdió. ¿Puede ser ahí? ¿Ahora? A ver, ahora no. Ahora sí, perfecto, sí. Perdón, yo me moví de lugar. No, yo decía que esto de los constituyentes, uno le suena histórico, ¿no? A los padres fundadores en Estados Unidos, en América, en Uruguay. Yo tuve la oportunidad de estar como constituyente en un tema cuando Ciudad México se transforma en Estado México, ahora hace muy pocos, 3 años. Y es una sensación muy rara, ¿no? Muy fuerte. Bueno, pero la nueva elección en Chile determinó 2 grupos, los políticos profesionales y otra gente que no tenía nada que ver con la política profesional, que eran los candidatos a ser electos como constituyentes. Y bueno, y ganaron por una enorme mayoría los no políticos. Es decir, un riesgo también, porque esto es un tema muy delicado. Pero bueno, está trabajando una asamblea constituyente que tiene un cambio total de representación ciudadana, que es el tiempo que vivimos. Por eso, hablando de las elecciones de distintos organismos, sin duda que tener interlocución representativa es un buen mecanismo, que por supuesto tiene contrapesos que impiden que se paralicen los organismos o que vayan en dirección equivocada. Como siempre, Iván, los organismos son esenciales y el tipo de persona que resulta electa o queda a cargo del funcionamiento del organismo resulta esencial para el tiempo que le toca actuar. Entonces, encontrar los mejores, pero con más vocación, porque tampoco se trata de que sepan mucho si no sienten el tema. Sí. El que siente el tema puede tener buenos asesores. Ahora, el que es muy bueno técnicamente y no siente el tema, no hay asesores de sentimientos, ¿no? En fin, nos estamos yendo lejos, pero es muy importante que haya organismos de ese tipo que en Uruguay han sido realmente, por ejemplo, bueno, el caso de AXE, por ejemplo, pero tenemos varios, pero realmente importantes. Sí, uno cuando observa los cambios que se han implementado en los últimos tiempos, yo digo, lo digo porque lo siento realmente, creo que algunas medidas que se tomaron fueron equivocadas. Me refiero al tema de la educación. Los consejeros deberían de seguir estando, los representantes de los docentes, por ejemplo, tendrían que estar presentes, porque ¿quién mejor que el actor principal de determinado rubro, de determinada profesión, para conocer cuál es la situación y cuáles son los problemas y qué es lo que hay que resolver? Sí, eso es tan importante lo que decís. Es decir, ahora, o uno tiene a puntos de partida de la construcción de una política a la mayor cantidad de voces que forman parte de la decisión, con la cual tiene el tema discutido internamente, o de lo contrario, toma la decisión una persona y luego tiene que ver qué pasa, con qué efecto genera y qué espacios de reacción le quedan a la otra parte. Por ejemplo, las reestructuras en la administración del Estado, la ley establece la obligación de la consulta con los funcionarios, con las gremiales de COFE, por ejemplo. Sí, ¿no? Muy bien. Eso no quiere decir, lo hice durante 5 años, uno no quiere decir que esté obligado a hacer lo que le propone la otra parte. La que está obligado es a sentarse a la mesa y plantear los temas. Ahora, hay formas de sentarse a la mesa para plantear los temas, este o cualquier otro. Bajar una tabla de la ley y dice, bueno, este es el asunto, y yo ya te estoy escuchando, así que dígame lo que quieren decirme,
no se ponen de acuerdo en nada y ya está, igual, ya hubo una instancia de negociación, que en realidad cuando uno habla de negociación colectiva es eso, negociar, ¿no? Claro. Informar y después hacer lo que a uno le parezca. ¿Cuál es el precio que se paga? Ganar en velocidad en la toma de decisión no consultada, como pasa en una familia, pasa en una sociedad comercial, pasa en un gremio, pasa en una comunidad religiosa, donde quieran que hay mucha gente. Está claro que donde uno resuelve por las de uno, en el espacio para la reacción del otro y marcar dónde están obstáculos que uno de pronto no ve, o si uno forma parte de una generación o una naturaleza de personas que yo siempre he llamado el vamos arriba que podemos, que hay gente que empuja y le dice, sí, vos podés, y esa gente pasa, porque todos los cargos pasan. Me gusta mucho el presidente de la calle usa ese término que yo vengo usando hace tanto tiempo, no digo que me lo haya copiado, porque yo tampoco lo inventé, de la condición de inquilino, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante que uno sepa que de todas las funciones uno está de paso, tiene que trabajar como si fuera a quedar toda la vida y las medidas nunca fueran a ser modificadas, porque si no pierde la pasión de la gestión, pero generar reuniones donde efectivamente uno pone en consideración del otro una carpeta cerrada, que es así o es así, bueno, eso no es negociación. Lo Claro. que resulta es una medida que cumplió formalmente con una etapa, pero que a la otra parte no le queda más salida que la reacción. Sí. Y ahí es donde empiezan los problemas mucho más complejos, y a veces en la negociación no se puede. Digo, lo viví cuando en el Consejo de Salarios, por ejemplo, con la educación en el gobierno, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, no se logró un acuerdo y a última hora de la noche saltaron todos los fusibles, Sí. ¿no? Que terminó con aquella medida de la esencialidad que fue todo un enorme problema, ¿no? Y que viene ocupado en el edificio, en fin, todo lo que... Pero eso fue toda una cosa complicadísima, porque una cosa es que a uno le falle, una cosa es que a uno se le rompa la cadena de la bicicleta y diga, bueno, ¿y ahora cómo hago acá tirado? Y otra cosa es que uno salga de su casa a pie y lloviendo y sabiendo que no tiene bicicleta. Son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es cuando el instrumento falla y hay que repararlo y hay que mejorarlo. Y otra cosa es cuando el instrumento no se usa mal o simplemente no existe. Claro, pero Bueno, ahora, vos sabés que eso que tú planteas, Alberto, es muy interesante porque en aquel hecho, que muy recordado, se dio una postura de negociar por parte del gobierno y de rechazo por parte del sindicato, y el sindicato toma una medida que va más allá de lo que puede ir y el gobierno decide declarar la esencialidad. En este momento actual se da al revés. O sea, es el claro, sindicato que tiene una apertura y quiere negociar, y el que busca la reacción es el gobierno. Yo lo digo pero y me hago cargo. Creo no, que pero es que el es doctor Robert descriptivo. Silva no está recorriendo los caminos que tiene que recorrer y no puede generar confrontación permanentemente entre cada hecho que se dé. Pero es descriptivo lo que tú estás haciendo, que en realidad forma parte de una filosofía política de gobierno. ¿Entendés? ¿Verdad? El hecho de que los consejos se transformaran en cargos unipersonales ganan en velocidad, porque obviamente cuando yo no le tengo que preguntar nada a nadie, hago lo que me parece, que hablo con el entorno que tengo arriba y los costados, y saco las medidas y voy para adelante. Aunque a veces la ejecutividad falle porque no es solo voluntarismo, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace un rato, por algo hay órganos que son colectivos. Por supuesto que, a ver, aquel viejo Codicen en el que estaba Rama y en el que estaban personas allí de un nivel brutal, que era un placer escucharlos cuando iban al Parlamento. Más allá de que Rama era un individuo es un individuo de un temperamento fuertísimo, sí, y con todo lo que se ve, ¿no? Ahí era un consejo el que se estaba manejando, en pie de igualdad, con ideas diferentes desde el punto de vista político, pero una misma vocación de construir en la educación. Y la educación no es un tema de cómo salgo del paso, qué es lo que hago. A ver, para ser claros, un tema que debió haber sido el principal quizás, pero creo que la noticia más importante en este momento internacional es lo que acaba de acordar España, el sistema político español, tan fraccionado, tanto que parece un sistema político italiano lo que ha cambiado España. Bueno, acaban de acordar, y escuchen bien las cifras que voy a dar, son 198.000 millones de euros, casi 200.000 millones de euros, con un endeudamiento enorme porque viene muchísimo dinero desde Bruselas, pero realmente es un esfuerzo gigantesco donde la mayor parte va para políticas sociales,
y sobre todo con el estímulo a los jóvenes, por ejemplo, becas para poder contar con abogados, jueces y fiscales en el Estado, por ejemplo. Lo que siempre decíamos, hacer una oración laica por las vocaciones, ¿verdad? En muchas religiones se ora por las vocaciones religiosas, para que no falte el sacerdote de la religión que sea. Bueno, en el Estado yo toda la vida realmente me preocupó enormemente que no perdiéramos el interés de la gente más capaz, porque quedamos en la intemperie. Bueno, España acaba de aprobar, a llegar a un acuerdo anoche, en las últimas horas, a un acuerdo que realmente es impresionante, que va a tener un efecto brutal y tiene una premisa, Iván. Uno tiene que facilitar el futuro de las actuales generaciones jóvenes, porque es no la continuidad nacional, es la continuidad de un sistema de convivencia social que no admite más la exclusión. Es decir, Europa, por ejemplo, no puede estar sometida a los inmigrantes que pujan la frontera para entrar y se atraviesan el Mediterráneo cuando pueden, inundando con miles de personas, con un mundo de 60 millones de refugiados, y marginados dentro de los países que queden a pie, siendo ciudadanos de origen en el país, porque quedan al margen de las políticas sociales, porque se entiende que hay que hacer la torta y después se verá, no resisten los sistemas. Lo que han visto Europa con claridad, y lo hablo por amigos que es uno de mis temas mañana, la conferencia, mejor dicho, perdón, es domingo y lunes. Justamente uno de los temas es eso, es decir, que cómo hacemos, o mejor dicho, qué estamos viendo, primero descriptivo y después nuestra propia opinión, que es lo de menos. Lo importante, lo descriptivo, es cómo hacemos para mantener ese futuro con horizontes y que la gente no sienta que se transforma en un niní, que no le importa ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada porque no ve futuro, o se transforma en gente que se reacciona, acompañada por sus mayores, porque en realidad todos pensamos en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¿no? Entonces, en una palabra, tú lo has dicho con claridad y yo le puedo cambiar el nombre o la forma, pero es lo mismo. El haber sacado cuerpos colectivos, en transformarlos en unipersonales, es ponerse una caja en la cabeza. Sí. Es cerrar una ventana, tapiar una ventana hacia la conectividad. Está claro que hay voces que dicen que son los palos en la rueda, que la educación no funciona. Ahora, ¿alguien piensa que si realmente las organizaciones docentes en el Uruguay, que tienen gremios muy poderosos, no se les consulta ni se les imponen medidas, van a cumplir la cabalidad y no van a haber reacciones cuando lleguen medidas que no comparten? No va a pasar, va a ser peor todavía, ¿no? Entonces, todas estas medidas, Iván, fueron fruto de la creación de estos organismos, fueron frutos de la transacción dentro de una sociedad. A ver, fueron como las constituciones. A ver, Uruguay tiene 19 departamentos. ¿A quién se le ocurre que un país que, como decimos siempre, es un barrio de San Pablo, esté dividido en 19 circunscripciones territoriales, con muy poca población comparativamente hablando, con autonomías y todo lo demás? ¿Cómo nacieron 19 divisiones, que pudieron haber sido 25, o pudieron haber sido 4? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, como las constituciones fueron transacciones, en las que llegaba un momento que el conflicto era de tal magnitud que se dividía. Y se decía, bueno, mira, a partir de ahora Rivera queda dividido en esto, Tacuarembó para este lado, y bueno, y había un caudillo en cada lugar y el mundo seguía andando. En una palabra, uno no puede tocar los equilibrios sencillamente con el voluntarismo, porque la acupuntura del Estado es justamente el tener en cada tiempo y ocasión los organismos que regulan el gobierno y la convivencia social pacífica, con eficiencia, pero con participación. Es más, estamos asistiendo a un problema que es más profundo todavía arriba, que es esto visto desde la población. Si sumamos el tema de la droga, si sumamos el problema de la marginalidad, el problema de la deserción, etcétera, también estamos teniendo un cúmulo de personas, que no digo ciudadanos, porque es de todos, son de aquí y de afuera, que está perdiendo la capacidad de entender la situación política y la situación institucional, y que reacciona casi instintivamente cuando no es, como en el caso de los casos pasados en materia de drogas, instrumentos para ser contratados para el sicariato y las cosas terribles que estamos viendo. En fin, creo que si uno tuviera que resumir
en una frase esto que tú has dicho y que yo acompaño totalmente y que construimos en este rato, es que cuando los organismos son representativos, el problema se da dentro del organismo. Cuando el organismo no es representativo, el problema se da cuando se quieren aplicar las medidas, salvo que haya alguien a cargo que tenga la capacidad de tener una gran visión. A ver, los consejos superiores de salario, donde están representados la patronal, los empleados, los trabajadores y el Poder Ejecutivo, con pauta del Ejecutivo, que es el que resuelve cuando en los consejos de salario no se pone de acuerdo, discute, bueno, pero la pauta es esta, bueno, pero cada cual tuvo un espacio y se han logrado acuerdos de paz social, de paz laboral, que duran muchísimo tiempo y que dan garantías. Ahora, si luego eso se debilitara, por ejemplo, o se adoptaran medidas unilaterales que terminan afectando la recuperación salarial, etcétera, bueno, y eso va a generar reacciones. ¿Y cómo es la reacción frente a una acción que no se comparte? Y bueno, y es ahí donde uno, recorriendo algunos países, incluso llamado al efecto, se da cuenta de cuáles son los riesgos. Los riesgos son una pérdida de la paz social, que Uruguay felizmente ha perdido memoria de eso, porque solo los que tienen más años pueden recordar lo que era un Montevideo con la paz social perdida. Bueno, en ese sentido, sin tener que inclinar la balanza hacia ningún lado, es muy simple la definición que quiero dar ahora. Y quiero ser muy preciso para que no se me malentienda. Cuando hay medidas que se toman desde el poder público, que son reaccionadas por la sociedad o por los colectivos de la sociedad, esa reacción tiene distintas fases de reacción. En Bogotá, por ejemplo, había una reacción masiva de la gente hasta las 8 de la noche. Y era la gente la que salía a la calle, podía ser cualquier persona de toda la actividad. A partir de las 8 de la noche, aproximadamente, esa gente volvía a su casa, pero las calles seguían inundadas de gente que tenía otra vocación violenta y bueno, se sumaba el delito y todo lo demás. Entonces, llegó un momento que se tornó inmanejable. En una palabra, quiero ser claro que siempre está el tema de la buena fe, es decir, que uno va a la discrepancia con un espíritu constructivo, pero no se puede gobernar mirando la realidad por una sola ventana, no hay nadie con la capacidad suficiente para hacerlo. Uruguay tiene un sistema presidencialista, aunque le llamen de otro modo, y el presidente de la República, electo en 2 vueltas, cualquiera fuere, no puede dictar una norma él solo, no puede sacar un decreto él solo, si no tiene un ministro correspondiente de la materia que va a legislar, que va a decretar como obligatorio, al lado, firmando con él. Un presidente solo, su firma solo sirve para designar ministros, pero para tomar una medida de gobierno o un proyecto de ley, lo tiene que obligatoriamente firmar el presidente con, si es de salud pública, con el ministro de Salud Pública, o en el Consejo de Ministros, o si tiene matices económicos con la economía, con el que sea, pero no gobierna solo, no gobierna en acuerdo. Bueno, la Constitución uruguaya está construida para acordar, porque hemos sido una sociedad que nos ha permitido convivir pacíficamente después de salir. Estamos hablando de 1904, no estamos hablando de la era cuaternaria, ¿no? De la terciaria, donde a la gente se le degollaba de parado. ¿Sí? Nosotros a veces nos damos unos baños de puritanismo, sí, y nos olvidamos la barbarie que hubo en este país hace 2 siglos atrás. Sí. Por eso creo que la participación es un elemento esencial y los espacios de convivencia son tan importantes como los espacios de construcción de decisiones, ¿no? Un gran abrazo, Alberto, un placer como siempre escucharte. Un abrazo para ustedes y hasta la semana próxima. Con mucho gusto.